Madrid, 2020, la capital del poder político español, donde decisiones que afectan millones de vidas son tomadas diariamente en oficinas lujosas y pasillos climatizados. Este es el análisis de un caso hipotético que muestra cómo los invisibles de la sociedad podrían desafiar las estructuras de poder. Hola a todos los apasionados por True Crime y análisis sociales. Bienvenidos a un nuevo episodio donde analizaremos una historia ficticia basada en elementos de la realidad española. Antes de sumergirnos en este fascinante y perturbador análisis, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Tu apoyo nos permite seguir produciendo contenido sobre casos que nos hacen reflexionar sobre nuestra sociedad. Aviso: este contenido es un análisis ficcional con fines educativos que contiene menciones a temas sensibles como corrupción corporativa y desigualdad social. No incentivamos ni glorificamos comportamientos ilegales. La justicia debe siempre buscarse por los medios legales apropiados. Carmen Rodríguez Vega habría nacido en 1975 en el pequeño pueblo de Grazalema, en la Sierra de Cádiz, Andalucía, a unos 600 kilómetros de Madrid. Hija de jornaleros, creció en contacto directo con la naturaleza, en una familia pobre pero unida. Su padre, Antonio, trabajaba en los olivares de la región, mientras su madre, Dolores, se dividía entre el trabajo doméstico y la venta de productos caseros en el mercado local. La familia vivía en una pequeña casa de piedra, con suelo de tierra apisonada y techo de tejas rojas, en la periferia del pueblo. El escenario de Grazalema no fue elegido por casualidad para nuestra narrativa hipotética. La región, conocida por sus bellezas naturales y por el ecoturismo, representa también el contraste entre la preservación ambiental y la expansión agrícola, uno de los temas centrales de la historia que vamos a analizar. Situada en la Sierra de Grazalema, el pueblo está rodeado por una de las reservas naturales más importantes de Andalucía, una zona frecuentemente relegada en las discusiones sobre preservación ambiental, a pesar de su rica biodiversidad y su importancia para los recursos hídricos españoles. La Sierra de Grazalema es conocida como una de las zonas más lluviosas de la península ibérica, albergando nacientes de importantes cuencas hidrográficas de Andalucía. Sin embargo, es también uno de los ecosistemas más amenazados del país, habiendo perdido aproximadamente 40% de su cobertura forestal original, principalmente debido a la expansión del olivar intensivo. Esta tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental es un elemento central en la historia de conflicto que analizaremos. Aunque las condiciones eran simples, nunca faltó comida en la mesa de la familia Rodríguez, gracias al pequeño terreno donde cultivaban patatas, tomates y hortalizas. Desde pequeña, Carmen mostraba una inteligencia aguda y una memoria prodigiosa, pero las limitaciones financieras y la necesidad de ayudar a la familia impidieron que estudiara más allá de la educación primaria. A los 14 años, ya ayudaba a su madre a limpiar casas de familias más acomodadas del pueblo. Este es un patrón desgraciadamente común en España, donde el trabajo infantil doméstico, especialmente entre niñas de familias pobres, fue una realidad persistente durante décadas, a pesar de los avances legales. Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y UNICEF, muestran que miles de niños y adolescentes españoles abandonaban la escuela para contribuir con la renta familiar, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad social. El trabajo infantil doméstico es particularmente problemático porque ocurre en ambiente privado, lejos de los ojos de la inspección, y frecuentemente implica jornadas extenuantes, remuneración inadecuada o inexistente, y riesgo de abuso físico, psicológico y hasta sexual. Las niñas, como sería el caso de Carmen en nuestra historia, son las principales afectadas, reflejando la intersección entre desigualdades de clase y género en la sociedad española. En la escuela, cuando aún podía frecuentarla, Carmen se destacaba en las clases de lengua y ciencias. Sus profesores lamentaban que una mente tan prometedora tuviera que abandonar los estudios para trabajar. Uno de ellos, el profesor Ramón, llegó a visitar a los padres de Carmen
intentando convencerlos para que le permitieran continuar estudiando, ofreciéndose incluso a pagar algunos de sus materiales escolares. Pero la realidad económica de la familia habló más alto. Necesitaban el ingreso extra que Carmen podría aportar. Figuras como el profesor Ramón representan a aquellos educadores dedicados que reconocen el potencial de sus alumnos e intentan crear oportunidades, muchas veces con recursos propios limitados. Son ejemplos de resistencia individual dentro de un sistema educativo que, históricamente, ha tenido dificultades para retener a estudiantes de baja renta y romper ciclos de desigualdad. El abandono escolar precoz es uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad social en España. Estudios longitudinales muestran que cada año adicional de educación está asociado a un aumento significativo en los ingresos a lo largo de la vida. Cuando niños como Carmen son forzados a dejar la escuela para trabajar, están siendo efectivamente condenados a repetir los patrones de pobreza de sus padres en un ciclo que se perpetúa por generaciones. Sin embargo, incluso trabajando, Carmen nunca abandonó completamente el conocimiento. Siempre que podía, tomaba libros prestados de la pequeña biblioteca municipal y leía a la luz de velas después de que todos ya se habían acostado. Tenía una curiosidad insaciable sobre el mundo más allá de Grazalema. Este autodidactismo representa una forma de resistencia personal contra las limitaciones socioeconómicas, un fenómeno observado en muchas historias de superación en España. Entre los libros que más fascinaban a Carmen estaban las biografías de figuras históricas que desafiaron el status quo de sus épocas. Leía sobre Dolores Ibarruri, la Pasionaria, María Zambrano, Federico García Lorca, Gandhi, Nelson Mandela. A través de esas lecturas desarrollaba no solo conocimiento factual, sino una comprensión profunda de estructuras de poder y resistencia, aunque no tuviese vocabulario académico para nombrar esos conceptos. La Biblioteca Pública Municipal, en este contexto, emerge como una institución crucial de democratización del conocimiento. En pequeños pueblos del interior de España, frecuentemente son los únicos espacios públicos de acceso a libros e información. El papel de estas instituciones en la formación de lectores y ciudadanos críticos, especialmente entre poblaciones de baja renta, es frecuentemente subestimado en las políticas públicas de cultura y educación. El hermano menor de Carmen, Miguel Rodríguez, siguió un camino diferente. 5 años más joven que ella, Miguel consiguió completar la educación secundaria gracias a los sacrificios de la familia, y principalmente a los de Carmen, que insistió en que el hermano tuviera la oportunidad que ella no tuvo. Con la ayuda financiera de su hermana y su propio mérito académico, Miguel obtuvo una beca para estudiar biología en la Universidad Complutense de Madrid. La historia de Miguel ilustra el impacto de programas de inclusión social en la enseñanza superior, que se expandieron significativamente en España en las primeras décadas del siglo XXI. A través de políticas como becas sociales, miles de jóvenes de baja renta consiguieron acceso a la educación superior, muchos de ellos siendo los primeros de sus familias en entrar en la universidad. Datos del INE muestran que la proporción de estudiantes de baja renta en las universidades públicas aumentó considerablemente tras la implementación de estas políticas. Sin embargo, persisten desafíos significativos para la permanencia de estos estudiantes, incluyendo dificultades financieras, barreras culturales y epistemológicas, y el propio prejuicio de clase dentro del ambiente académico. El caso de Miguel, que consiguió no solo ingresar, sino también concluir su curso y establecerse profesionalmente, representaría un ejemplo de éxito de esas políticas. Al mismo tiempo, el hecho de que su hermana mayor tuviera que sacrificar su propia educación para viabilizar las oportunidades del hermano ilustra las elecciones difíciles que familias de baja renta frecuentemente necesitan hacer, especialmente en relación con las niñas. Miguel se convirtió en un dedicado ambientalista, trabajando con ONGs que protegían la Sierra de Grazalema y defendían comunidades rurales contra la expansión predatoria del agronegocio intensivo. Su conocimiento sobre la flora nativa, especialmente plantas medicinales, se hizo reconocido en el medio académico. Publicó artículos en revistas especializadas y fue invitado a conferencias en otras universidades. En Madrid,
Carmen encontró trabajo como empleada doméstica en casas de familias adineradas. Durante el día limpiaba, cocinaba y cuidaba niños. Por la noche, estudiaba. Con determinación férrea, completó la educación secundaria a través de un programa para adultos y posteriormente se inscribió en cursos técnicos de administración. Su objetivo era mejorar sus condiciones de trabajo y ayudar a pagar los estudios de su hermano. El trabajo doméstico en España, como en muchos países, está marcado por profundas desigualdades de género, clase y, en tiempos recientes, también de origen nacional, con una alta proporción de mujeres inmigrantes en el sector. A pesar de avances legislativos importantes, como el convenio colectivo del sector y la inclusión en el régimen general de la seguridad social, el trabajo doméstico sigue caracterizado por bajos salarios, escaso reconocimiento social e invisibilidad. A principios de la década de 2010, Carmen consiguió un trabajo como limpiadora en las oficinas de un gran consorcio agrícola, la ficticia Agropeninsular S.A., una de las mayores empresas de productos agroalimentarios de España. La compañía estaba expandiendo sus operaciones de olivares intensivos en Andalucía, incluyendo zonas próximas a Grazalema, donde la familia de Carmen aún vivía. Los olivares superintensivos representan un modelo de agricultura industrial con altos rendimientos económicos pero significativos impactos ambientales y sociales. Estas plantaciones requieren grandes cantidades de agua, contribuyen a la erosión del suelo y reducen la biodiversidad. En regiones como Andalucía, donde el agua es un recurso cada vez más escaso debido al cambio climático, estos cultivos generan creciente preocupación entre ambientalistas y comunidades locales. En su trabajo como limpiadora, Carmen se volvió efectivamente invisible para los ejecutivos y empleados de oficina. Entraba y salía de salas de reuniones mientras conversaciones importantes tenían lugar. Nadie le prestaba atención, como si fuera parte del mobiliario. Esta invisibilidad social, paradójicamente, le dio acceso a información privilegiada sobre las operaciones de la empresa. El fenómeno de invisibilidad social de los trabajadores de limpieza y mantenimiento es bien documentado en estudios sociológicos. Las personas en posiciones de poder frecuentemente hablan con libertad delante de ellos, como si no estuvieran presentes o fueran incapaces de comprender lo que oyen. Este comportamiento refleja y refuerza jerarquías sociales profundamente arraigadas. Carmen comenzó a notar discusiones preocupantes sobre la expansión de Agropeninsular en la región de Grazalema. La empresa planeaba desviar cursos de agua para irrigar nuevos olivares, lo que podría comprometer seriamente el abastecimiento de agua en su pueblo natal. También había planes para usar agroquímicos no autorizados, más baratos y altamente tóxicos, con potencial para contaminar acuíferos locales. Coincidentemente, su hermano Miguel estaba investigando exactamente los impactos de este tipo de agricultura intensiva en los ecosistemas de la Sierra de Grazalema. Había documentado la disminución de especies polinizadoras, la degradación del suelo y la contaminación de fuentes de agua. Sus estudios sugerían conexiones entre estos cambios ambientales y el aumento de problemas de salud en comunidades locales. Un día, Miguel invitó a Carmen a una audiencia pública en Grazalema, donde se discutiría el proyecto de expansión de Agropeninsular. Representantes de la empresa presentaron el proyecto como una oportunidad de desarrollo económico para la región, prometiendo empleos y prosperidad. Miguel y otros ambientalistas presentaron contrapuntos, alertando sobre los riesgos ambientales. La audiencia fue tensa, pero parecía que las autoridades locales se inclinaban a favor de la empresa. Después de la audiencia, Carmen reconoció a uno de los ejecutivos de Agropeninsular que había visto en las oficinas de Madrid. Era Javier Mendoza, director de operaciones de la empresa. Lo escuchó comentar con otro ejecutivo. «No te preocupes por estos ecologistas, ya tenemos todo arreglado con el ayuntamiento. El alcalde sabe lo que le conviene». En las semanas siguientes, Carmen comenzó a prestar más atención a las conversaciones en las oficinas de Agropeninsular. Descubrió que la empresa había contratado consultores especiales para persuadir a funcionarios públicos. En lenguaje velado, los ejecutivos discutían sobornos, falsificación de estudios de impacto ambiental
y estrategias para intimidar a opositores locales. Miguel, mientras tanto, comenzó a enfrentar presiones en su trabajo. La ONG donde trabajaba súbitamente perdió financiación, aparentemente debido a presiones políticas. Recibió llamadas anónimas amenazadoras sugiriendo que dejara de meterse donde no le llaman. Una noche, regresando de una reunión comunitaria en Grazalema, fue interceptado por dos hombres que lo golpearon severamente, advirtiéndole que la próxima vez sería peor. Carmen estaba indignada y asustada. Su hermano había sido atacado por defender lo que era correcto. Las autoridades parecían no interesadas en investigar el ataque. La policía local sugirió que probablemente se trataba de un robo común, a pesar de que los agresores no se llevaron nada y específicamente mencionaron sus actividades ambientalistas. Aquí comenzó la transformación de Carmen. Decidió que, si las instituciones no proporcionarían justicia, encontraría otra manera de proteger a su hermano y a su comunidad. Empezó a documentar sistemáticamente todo lo que oía en las oficinas de Agro Peninsular. Con su teléfono móvil discretamente, fotografiaba documentos dejados en mesas y pantallas de ordenadores desatendidas. Creó un elaborado sistema de notas codificadas que escondía en su pequeño apartamento en Madrid. Investigó a los principales ejecutivos de la empresa, identificando sus vulnerabilidades personales y profesionales. Mapeó la red de corrupción que conectaba la empresa con funcionarios públicos, desde el nivel local hasta ministerios nacionales. Durante meses, Carmen acumuló evidencias, documentos internos demostrando conocimiento de riesgos ambientales que la empresa negaba públicamente, correos electrónicos discutiendo contribuciones especiales a campañas políticas, grabaciones de conversaciones donde ejecutivos se jactaban de tener reguladores en el bolsillo, un verdadero tesoro de información incriminatoria. El plan de Carmen comenzó a tomar forma. No buscaba venganza personal, sino justicia sistémica. Quería exponer no solo las acciones específicas de Agro Peninsular, sino todo el entramado de corrupción que permitía a empresas como esta operar con impunidad, dañando comunidades vulnerables y el medio ambiente. Primero, intentó el camino convencional. Anónimamente, envió parte de sus evidencias a periodistas de investigación. Algunos mostraron interés inicial, pero pronto se enfrentaron a presiones. Agro Peninsular era un importante anunciante en muchos medios de comunicación. Un periodista que estaba trabajando en una historia basada en las filtraciones de Carmen fue súbitamente asignado a otro proyecto. Otro recibió amenazas de demanda por difamación. Carmen también intentó el canal institucional. Usando un seudónimo, presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. Meses pasaron sin respuesta significativa. Luego descubrió que el fiscal encargado del caso era cuñado de uno de los políticos implicados en su denuncia. La frustración de Carmen crecía. Las instituciones que deberían proteger a ciudadanos y al medio ambiente parecían estar cooptadas por los mismos intereses que deberían regular. La violencia contra su hermano quedó impune. Los planes de Agro Peninsular avanzaban, amenazando con destruir el frágil ecosistema de la Sierra de Grazalema y comprometer el futuro de su comunidad. Fue entonces cuando Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Si las instituciones no podían o no querían actuar, ella crearía las condiciones para que no tuvieran otra opción. Planearía una operación audaz para exponer públicamente las prácticas de Agro Peninsular de manera que no pudiera ser ignorada o silenciada. Usando su acceso como limpiadora, Carmen identificó vulnerabilidades en los sistemas informáticos de la empresa. Durante meses, observó disimuladamente mientras los empleados ingresaban contraseñas. Notó qué ordenadores quedaban desbloqueados durante el almuerzo. Estudió los horarios de las copias de seguridad y los protocolos de seguridad. Con paciencia metódica, Carmen se preparó para lo que llamaba el Día de la Verdad. Planeaba obtener acceso a los servidores de la empresa y filtrar simultáneamente todos sus documentos comprometedores a múltiples destinos: medios de comunicación nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, fiscales en diferentes jurisdicciones y plataformas de denuncia como Wikileaks. Lo que hace este caso hipotético particularmente interesante
es cómo Carmen usó su supuesta invisibilidad como arma, precisamente porque nadie la miraba, porque nadie consideraba que una limpiadora pudiera representar cualquier tipo de amenaza, pudo moverse libremente en espacios de alto valor estratégico dentro de la empresa. El día elegido, Carmen ejecutó su plan. Usando credenciales que había recopilado pacientemente, accedió a los servidores de Agropeninsular, descargó gigabytes de documentos internos y los envió simultáneamente a decenas de destinatarios. También dejó copias físicas en lugares estratégicos, incluyendo las oficinas de varios periódicos y la sede de Greenpeace en Madrid. Para asegurar que su filtración no fuera simplemente ignorada, Carmen orquestó un elemento teatral. Programó pantallas gigantes en la sede de Agropeninsular para mostrar algunos de los documentos más incriminatorios durante una importante reunión de accionistas. También hizo que impresoras en oficinas gubernamentales claves comenzaran a imprimir evidencias de corrupción relacionadas con funcionarios específicos. El caos que siguió fue inmediato. La masiva filtración de documentos fue imposible de contener o negar. Medios internacionales, no sujetos a las mismas presiones que los locales, publicaron extensos reportajes sobre el caso. La opinión pública se inflamó. Las autoridades no tuvieron más remedio que iniciar investigaciones. En nuestra historia hipotética, las consecuencias fueron profundas. Varios ejecutivos de Agropeninsular fueron imputados por diversos delitos, desde corrupción hasta daño ambiental. Políticos que habían facilitado las operaciones de la empresa enfrentaron escándalos que destruyeron sus carreras. El proyecto de expansión en la Sierra de Grazalema fue cancelado y se establecieron nuevas protecciones ambientales para la región. Miguel y su comunidad obtuvieron justicia. Las amenazas contra él cesaron cuando los responsables fueron identificados y enfrentaron consecuencias legales. Su trabajo de investigación sobre los impactos ambientales de la agricultura intensiva ganó reconocimiento nacional e influenció nuevas políticas públicas. ¿Y Carmen? En nuestra narrativa hipotética, ella desapareció el mismo día de la filtración masiva. Usando ahorros acumulados durante años, estableció una nueva identidad en otro país europeo. Llevó consigo copias de seguridad de todos los documentos, una póliza de seguro contra posibles represalias. Años después, cuando las aguas se calmaron y muchos de los implicados en el caso ya habían sido condenados, Carmen consideró regresar a España y revelar su papel en exponer el caso. Sin embargo, enfrentaba un dilema moral. ¿Había hecho lo correcto al tomar la justicia en sus propias manos, incluso si sus acciones llevaron finalmente a resultados justos? ¿Qué temas sociales y éticos nos ayuda a explorar este caso hipotético? Primero, la invisibilidad social de trabajadores domésticos y de limpieza, un fenómeno con profundas raíces históricas y culturales en España. Desde el período franquista, el trabajo doméstico fue desvalorizado y asociado con posiciones sociales subordinadas, creando una cultura donde estos trabajadores son frecuentemente tratados como no personas en los ambientes donde actúan. A pesar de avances legales significativos, persisten patrones culturales de falta de respeto e invisibilización. Segundo, los fallos sistemáticos de las instituciones de justicia en proteger a activistas ambientales y defensores de derechos humanos. España ha sido criticada por organizaciones internacionales por su tibia respuesta a amenazas contra activistas ambientales. Cuando las instituciones fallan en su deber de protección, crean vacíos que pueden llevar a respuestas extrajudiciales. Tercero, el desequilibrio de poder entre grandes corporaciones y comunidades locales en conflictos socioambientales. Empresas como la ficticia Agropeninsular disponen de vastos recursos financieros, influencia política y equipos jurídicos robustos, mientras comunidades afectadas por sus proyectos frecuentemente carecen de recursos básicos para defender sus derechos. Ese desequilibrio estructural exige políticas públicas específicas para garantizar condiciones más equitativas de participación y representación. Cuarto, el papel de la información y del conocimiento como herramientas de poder y resistencia. En la era digital,
La capacidad de documentar, almacenar y diseminar informaciones se ha vuelto accesible a sectores de la población anteriormente excluidos de estos procesos. Esto crea nuevas posibilidades de fiscalización ciudadana y control social sobre instituciones públicas y privadas, potencialmente democratizando relaciones de poder. Quinto, los dilemas éticos enfrentados por individuos ante la percepción de injusticia institucional. Cuando los canales oficiales fallan repetidamente, ¿cómo deben responder las personas comunes? ¿Cuáles son los límites morales de la resistencia contra injusticias? Esas cuestiones, debatidas desde la antigüedad por filósofos como Sócrates y continuamente reexaminadas en contextos contemporáneos, no poseen respuestas simples o universales. ¿Qué lecciones podemos sacar de este análisis hipotético? Primero, la importancia de valorar y ver verdaderamente a todas las personas, independientemente de su posición social. La invisibilidad social no es un fenómeno natural, sino una construcción cultural que puede ser desconstruida a través de concientización y cambios en las prácticas cotidianas. Las empresas podrían implementar políticas específicas para garantizar tratamiento respetuoso a todos los trabajadores, independiente de su función. Segundo, la necesidad de fortalecer nuestras instituciones de justicia para que funcionen igualmente para todos los ciudadanos. Esto incluye reformas en el sistema judicial para hacerlo más accesible a personas de baja renta, fortalecimiento de órganos de investigación con independencia política y programas efectivos de protección a testigos y denunciantes. Tercero, la importancia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas corporativa. Empresas que operan en sectores sensibles como agronegocios, minería y energía deberían estar sujetas a rigurosos requisitos de transparencia sobre sus operaciones e impactos socioambientales, con participación obligatoria de comunidades afectadas en procesos decisorios. Cuarto, el poder de la información y de la verdad como herramientas de transformación social. El fortalecimiento del periodismo de investigación, la protección legal a denunciantes y la educación para alfabetización mediática son estrategias fundamentales para sociedades más democráticas y justas. Es importante enfatizar que, aunque hayamos analizado un escenario ficcional donde Carmen busca justicia por medios no convencionales, en la vida real debemos siempre buscar justicia por los caminos legales e institucionales. Por más defectuoso que el sistema pueda ser a veces, trabajar para reformarlo y fortalecerlo es el camino más sostenible para una sociedad justa. Imaginar cómo alguien invisible a los ojos de la sociedad podría desafiar estructuras de poder sirve como una poderosa metáfora sobre desigualdad y justicia, pero no como un manual de acción. La verdadera revolución ocurre a través de la educación, de la organización comunitaria, del periodismo de investigación, de la participación política y del fortalecimiento de las instituciones democráticas. El caso hipotético de Carmen también nos lleva a reflexionar sobre resiliencia y agencia. Incluso en las circunstancias más adversas, los seres humanos encuentran formas de ejercer algún nivel de control sobre sus vidas y su ambiente. La psicología social documenta abundantemente cómo personas en situaciones de opresión desarrollan estrategias creativas de resistencia, muchas veces invisibles para los opresores. La historia de Carmen nos invita a mirar de forma más atenta a aquellos que normalmente no vemos, a cuestionar nuestras propias prácticas de invisibilización del otro y a reconocer que relaciones de poder más justas comienzan con el reconocimiento de la humanidad plena de todos los individuos, independientemente de su posición social. También nos instiga a pensar críticamente sobre el concepto de justicia en sí. ¿Qué constituye justicia verdadera en casos de crímenes corporativos contra comunidades vulnerables? ¿El castigo individual de los responsables directos? ¿La reparación colectiva de los daños causados? ¿Reformas estructurales que prevengan futuras violaciones? Estas cuestiones no tienen respuestas simples y exigen debate público continuo. En un nivel más amplio, narrativas como la de Carmen nos recuerdan la importancia de contar historias desde perspectivas frecuentemente marginalizadas. La mayoría de las historias que consumimos, en películas, series, libros, es contada desde el punto de vista de los poderosos, no de los invisibles.
Cambiar esa perspectiva narrativa es un paso importante para desarrollar empatía social e imaginación política más inclusiva. Antes de terminar este episodio, me gustaría recordar que hemos analizado una historia hipotética para provocar reflexiones sobre justicia social y desigualdad. Nuestro objetivo es estimular el pensamiento crítico sobre las estructuras de poder en nuestra sociedad. Si presencias injusticias o crímenes, siempre busca a las autoridades competentes y los canales legales apropiados. Existen organizaciones que ofrecen apoyo legal y de seguridad a denunciantes y defensores de derechos humanos en España, como Greenpeace España, Ecologistas en Acción, SEO BirdLife, entre otras. Además, organismos como la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y el Defensor del Pueblo poseen canales específicos para denuncias relacionadas con conflictos socioambientales. Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu like, compartir con amigos que también se interesan por análisis sociales y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. La próxima semana examinaremos otro caso hipotético que explora diferentes facetas de la justicia y de la sociedad española. Hasta entonces,